Hola a todos, continuando con las capacitaciones, vamos a tocar un tema muy importante que es la ética en investigación con seres humanos. Ahora que están empezando en INCOR, van a ver que aquí existe una gran casuística de muchas patologías cardiovasculares, tanto adulto como en el paciente pediátrico, y ustedes a lo largo de este tiempo que van a estar con nosotros van a desarrollar probablemente distintos tipos de investigaciones, algunos de ustedes quizás para su tesis en la universidad y también muchos reportes de caso, estudios observacionales y quizás alguno experimental. Y es importante que conozcan estos aspectos. Lo primero que tienen que saber es que la investigación clínica es diferente a la práctica clínica habitual. La investigación clínica tiene diferentes objetivos, diferentes métodos. Nosotros cuando hacemos una investigación planteamos una hipótesis y a través de distinta metodología tratamos de ver si es que se está comprobando o no nuestra hipótesis. En cambio, en la práctica clínica es diferente. Nosotros atendemos y tratamos a los pacientes de acuerdo a lo que se ha demostrado y está vigente en las guías de práctica clínica, ¿no? Entonces, es una manera distinta. Por ejemplo, en investigación, en un ensayo clínico, yo hago, por ejemplo, el cegamiento de los participantes, los estudios de doble ciego, ¿no? Entonces, el paciente no sabe si está recibiendo placebo o el medicamento y de misma manera el investigador, pero en la práctica clínica habitual no. Cuando yo estoy tratando a un paciente, tengo que escribir muy claro en la historia clínica el tratamiento, por ejemplo, que recibe el paciente sabe lo que recibe, yo como médico lo sé, el personal de enfermería también lo sabe, entonces es diferente. Y el riesgo al que están sometidos los participantes y los pacientes es diferente. En una investigación se tratan de que los riesgos sean lo mínimo posible y en la práctica clínica ya existen varias escalas de riesgo, por ejemplo, para ciertas cirugías, dependiendo de lo que tiene el paciente, existe una escala de riesgo, por ejemplo, y se le dice tiene tantas probabilidades de complicarse, de fallecer en el procedimiento. Entonces, todo esto se conversa con el paciente. Es diferente a la investigación clínica. Y para lograr todo esto se han establecido durante los años ciertos principios, estándares y normas que rigen el comportamiento de las personas que hacen las investigaciones. Y esto es con el fin de proteger la seguridad y el bienestar de los participantes. Cuando nosotros hablamos de investigación, ya no nos referimos a pacientes, sino a participantes. ¿Y cómo es que se han logrado estos mecanismos para proteger a las personas? En realidad es debido a muchos sucesos históricos, ¿no? Hay errores éticos que se han cometido a lo largo de los años que han motivado a una reflexión social y de esta manera la sociedad y los médicos, también la comunidad médica, ha tratado de ver la manera de cómo proteger a las personas que participan en investigación y esto se ha reflejado en principios de investigación y de esta manera vamos a ver que existen estándares, políticas, guías, normas y regulaciones nacionales e internacionales acerca de la investigación. ¿Qué hace que una investigación clínica sea ética? Muchas veces pensamos que para que una investigación sea ética basta solamente con el consentimiento informado, pero no. El consentimiento informado es una parte de todo lo que involucra la ética. Se tienen que ver muchas cosas más como ética en el momento de la selección de los sujetos de investigación, escoger de repente trabajos o hacer investigaciones donde los beneficios sean mayores a los riesgos y que la investigación tenga un valor social. Muchas veces los investigadores clínicos podemos llegar a preguntarnos por qué la investigación clínica necesita ciertos requisitos especiales. ¿Que acaso una buena investigación científica no es equivalente a una buena ética, por así decirlo? Y la verdad es que no, porque hay muchos sucesos que han demostrado lo contrario, ¿no? Al inicio, en las primeras investigaciones que se han hecho, por ejemplo, con las vacunas, no existía ningún tipo de regulación y en realidad la práctica médica era muy vertical, por así decirlo, ¿no? O sea, lo que el médico decía, el paciente lo aceptaba, no tenía opción de pensarlo, de decir sí o no, o sea, simplemente si el médico estaba empezando a probar algo, lo hacía con el paciente, ¿no? Y se ha hecho de esa manera durante muchos años, pero eso ha cambiado con el tiempo. Y han existido ciertos eventos que empezaron principalmente a nivel de la Segunda Guerra Mundial, que fueron los que empezaron a crear estas distintas normas.
Y es así, todos conocemos todo lo que sucedió, los experimentos nazis que fueron realizados por médicos, así como nosotros, médicos reconocidos en sus áreas, que realizaron experimentos terribles en estos participantes, en estos presos, ¿no? Experimentos desde impacto de la altitud, ¿no? Para ver hasta cuánto de altitud alguien podía sobrevivir, ¿no? Experimentos con agua del mar, les inyectaban a estos prisioneros agua de mar, agua salada, y para ver cuánto tiempo vivían, ¿no? Mencionan que estas personas de la sed que tenían, incluso estaban tomando agua del suelo, ¿no? Lamiendo el suelo por la desesperación que tenían, y aún así no les ha importado y siguieron con la investigación. Hubieron estudios en gemelos, ¿no? Hubieron estudios, por ejemplo, en agua congelada, ¿no? En agua helada, y probablemente mucha de la información que se sepa acerca de hipotermia es gracias a estos trabajos, pero el fin no justifica los medios, porque cuántas personas han fallecido para lograr tener esa información, ¿no? Entonces, a raíz de esto, del juicio de Nuremberg, se estableció el código de Nuremberg, ¿no? La comunidad médica se reunió y establecieron primero que la investigación debe ser voluntaria, ¿no? No te pueden obligar a participar en una investigación. Que los riesgos deben ser reducidos al mínimo, ¿no? Por ejemplo, conocer cómo es esto cómo reacciona el cuerpo en el agua helada no justifica la información que yo obtengo de esto al final, y al final el participante está falleciendo, estamos matando a alguien, ¿no? Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso, o sea, los riesgos tienen que reducirse al mínimo, ¿sí? Eh, También, digamos, la libertad del participante para poder retirarse en algún momento. De repente alguien dice sí, pero en algún momento ya no quiere participar. Entonces todo eso se estableció con el Código de Nuremberg. Luego apareció la Declaración de Helsinki también. Sin embargo, eso, digamos, se pensó que de repente era por, digamos, toda la ideología nazi, que era un hecho aislado, pero resulta que en otra parte del mundo, en Estados Unidos, se hizo un trabajo terrible, ¿no? Un trabajo de investigación a cargo del gobierno. O sea, es como si, digamos, el INS acá hubiera hecho un trabajo de investigación. Entonces ahí las instituciones del gobierno hicieron un trabajo donde veían la evolución natural de la sífilis. Escogieron una población en Tuskegee, que es una población afroamericana, pobre, donde eran analfabetos, la mayoría de ellos, y se vio la evolución natural de la sífilis. ¿Cuál fue el problema? Este trabajo duró como 40 años, que a la mitad del trabajo se descubrió que la penicilina era el tratamiento para la sífilis. Y a estos participantes no se les dijo que ya había un tratamiento para la sífilis y se siguió viendo la evolución natural de la sífilis. O sea, se vio incluso que estos participantes tenían hijos que nacían con sífilis congénita, y probablemente la información que se conoce ahora sobre la sífilis congénita y todo lo que esto implica es gracias a este trabajo, pero eso no justifica todo lo que se les hizo a estos participantes, aprovechándose de que eran gente pobre, de raza negra, este, analfabetos. O sea, este trabajo no lo hubieran hecho en una población blanca, ¿no? Entonces no se puede hacer eso, ni más aún, pues viniendo, imagínense, del gobierno, ¿no? Incluso, por ejemplo, estos participantes les hacían punciones lumbares engañándoles que les estaban administrando un tratamiento. O sea, se les engañó terriblemente y se vio la evolución natural de una enfermedad. Entonces, no este trabajo finalizó, se concluyó todo muy bien, y años después, a través de una denuncia de un médico, sale en el New York Times, ¿no? Y fue un escándalo en Estados Unidos. Incluso el presidente en aquella época tuvo que salir a pedir perdón a estas personas, y es a los que todavía sobrevivían, ¿no? Con todas las secuelas. Y a raíz de esto, en Estados Unidos se crea el informe de Belmont en el 78, donde establecen 3 principios éticos. Uno, el respeto a las personas. Las personas tienen que ser tratadas como individuos autónomos con capacidad de decidir. Y es por eso que de esta manera se implementa el consentimiento informado, el cual debe contener toda esta información. La beneficencia, no causar daño al paciente. Maximizar el beneficio, disminuir el riesgo. Y la justicia, ¿quién debe ser el beneficiario en la investigación? ¿Quién debe sufrir sus cargas? Por ejemplo, en este trabajo, ¿qué hicieron? Se aprovecharon de una población vulnerable, pobre, analfabeta, ¿no? Entonces eso no está bien. Este fue otro trabajo donde un médico reconocido, eh, digamos, esta era una escuela de niños especiales.
en Nueva York, en Estados Unidos. Eh, Condicionaron a los padres a que los niños debían participar de una investigación de la hepatitis A para que puedan ser recibidos en el colegio, ¿no? Entonces estos niños, una vez que ingresaban, se los infectaba con hepatitis A y se les probaba un tratamiento que daba este investigador, ¿no? Entonces imagínense una escuela de niños especiales en esa época, probablemente los padres no tenían de otra más que aceptarlo, ¿no? Y el investigador, cuando ya esto se dio a conocer, decían para justificarse que igual los niños se iban a contagiar de hepatitis A una vez que estén en el colegio, así que qué problema había con infectarlos antes, ¿no? Entonces imagínense cómo uno puede ya cegarse por su investigación, ¿no? Pero no fue sino hasta 1966 que un anestesiólogo en Boston, en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, publica un artículo en el New England Journal of Medicine donde, eh, menciona varios trabajos, casi 20 trabajos, de sus colegas que son muy reconocidos en muchas áreas de la medicina con publicaciones en las mejores revistas del mundo, no muy reconocidos y todo, pero en cada trabajo cómo cometían faltas éticas graves, ¿no? No había consentimiento informado en algunas, en otros el participante no sabía que le estaban administrando. Por ejemplo, había un trabajo donde administraban células cancerosas de un paciente a otro, ¿no? Entonces, sin que tenga conocimiento. Entonces, esto hizo reflexionar a la comunidad médica y dijo, ¿qué nos está pasando? ¿No? O sea, ¿por qué estos investigadores que son personas brillantes en su área están cometiendo tremendos errores a la ética? ¿No? ¿Qué está sucediendo? ¿De qué manera podemos proteger a las personas que participan en investigación? O sea, ¿qué nos está sucediendo? Y es de esta manera que se acuerda que deberían existir un grupo aparte de personas que tengan una mirada desde un punto de vista distinto al del investigador acerca de su investigación. ¿Por qué? Porque como investigador yo probablemente le encuentre todo lo bueno a mi investigación. Voy a justificar todo lo que voy a estar haciendo, así como los investigadores de los trabajos previos. Y creo que el fin justifica los medios cuando no es así. Le veo todo lo bueno a mi investigación, pero no es así, ¿no? Y es por eso que es bueno que existan un grupo de personas que revise los trabajos. Y es por eso que se crean los comités de ética en investigación. Sin embargo, a pesar de que ya se crearon los comités de ética más de 30 años, han todavía, a pesar de las regulaciones, existido casos de faltas a la ética, ¿no? En el año 99 empezaron a hacerse muchos estudios de terapia genética, ¿ya? Y uno de los primeros participantes fue un joven de 18 años, en el cual, bueno, se le administra este tratamiento genético, hace una reacción inmunológica tremenda después de unos días y fallece al cuarto día. Este trabajo, este ensayo clínico, tenía aprobación del Comité de Ética, aprobación de toda la regulación de Estados Unidos, todo estaba aparentemente bien, pero cuando revisan toda la información por el caso, se dan cuenta que si bien tenía consentimiento informado, este consentimiento informado no tenía toda la información. En este consentimiento informado no habían puesto, por ejemplo, que en el estudio preclínico que se hace en animales, 3 monos de que participaron en la investigación habían fallecido. Eso no estaba en el consentimiento informado. O sea, no solamente basta darle el consentimiento y que acepten la investigación, sino que uno tiene que darle toda la información. Entonces, a partir de esto, se suspendieron muchos de estos estudios genéticos y se trata de reforzar un poco más el control y que el comité de ética revise muy bien todo esto. Porque mira, a pesar de todos los controles que han habido, lo que sucedió, ¿no? Y es por eso que existen normas internacionales a raíz de toda esta historia que espero no haberlos aburrido, pero que es importante conocerla, ¿no? Porque les digo, son médicos muy buenos en sus áreas, pero miren todo lo que han cometido. Y es por eso que hay muchas regulaciones, digamos muchas de ellas con principios similares y que se toman en cuenta para las investigaciones que realizamos en el país. Hace unos años salió un artículo muy bonito de un bioeticista que es Ezequiel Emanuel, donde habla de los 7 requisitos éticos y que contiene
digamos, todos los requisitos de todas las regulaciones previas y que las aplica de una forma mucho más práctica, ¿no? Y son universales. Y son 7 criterios, que esto es lo que debe tener toda investigación. Si bien esto es algo que ve el comité de ética y revisa en cada trabajo de investigación, el investigador también debería tenerlo en cuenta en el momento de hacer su proyecto. Tiene que tener su trabajo de investigación, valor social, validez científica, selección equitativa de los sujetos de investigación, una razón riesgo-beneficio favorable, una evaluación independiente, consentimiento informado y respeto por los participantes. ¿Qué significa todo esto? Vamos a hablar rápidamente de esto. El valor social. ¿Qué significa? Que la investigación que yo voy a hacer realmente eh, genere conocimiento, sea algo útil a la sociedad. Por ejemplo, alguien puede tener un protocolo para un ensayo clínico muy bueno, metodológicamente perfecto, todo muy bien y de repente el trabajo consiste en hacer trasplante del apéndice. Por ejemplo, ¿de qué le sirve a la sociedad hacer un trabajo de trasplante de un apéndice? No, o sea, eso no tiene ningún valor y se va a someter a un riesgo de una cirugía a una persona sana para trasplantar un apéndice, que eso no tiene mayor relevancia. O sea, la investigación todo puede estar perfecta, pero, o sea, ¿tiene sentido? No tiene sentido hacer una investigación de este tipo. Entonces, lo primero que uno tiene que ver es el valor social. Si la investigación no va a aportar en nada, ¿para qué voy a someter a riesgo a los participantes y para qué voy a gastar mi tiempo haciendo eso? Entonces, eso es lo primero que uno tiene que ver. Lo otro, la validez científica. Tengo que tener una hipótesis clara de lo que quiero investigar. Porque de qué me sirve de repente haber hecho un trabajo todo muy bien y al final la muestra fue insuficiente. La calculé mal al inicio y fue insuficiente. O de repente los criterios de inclusión y exclusión no fueron los correctos y tengo un montón de sesgos en mi trabajo y no puedo concluir nada. Entonces, estas cosas es bien importante que la metodología sea hecha de forma correcta y esto también lo ve el comité de ética, ¿no? Muchas veces uno piensa, pero si es comité de ética, ¿qué tienen que ver con la metodología? No, la metodología tiene que estar bien para que el trabajo sea ético, ¿no? También, por ejemplo, si yo voy a hacer un trabajo experimental y la muestra necesaria es 50 pacientes, no voy a hacer mi estudio con 200 pacientes, o sea, ¿para qué voy a someter a riesgo a 200 personas si con 50 es suficiente para que yo pueda comprobar mi hipótesis? Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. La selección equitativa de los sujetos, ya les mencioné lo del estudio de Tuskegee, ¿no? No se puede utilizar a una población vulnerable para aprovecharse de ella en la investigación, ¿no? Los beneficios y riesgos tienen que ser distribuidos de manera justa. Y esto, un ejemplo, digamos, más reciente y que todos lo conocen, es lo del vacuna Gate en el Perú, ¿no? ¿Qué sucedió? A un grupo de funcionarios, gente de poder, se les dio la vacuna mientras que al resto de personas se les sometió a placebo, o sea, al azar, placebo o vacuna. Entonces, eso no está bien. Por ejemplo, si es que yo hago un ensayo clínico, ¿no? De repente a mis pacientes de la clínica les pongo el medicamento y a los del INCOR les pongo el placebo. No, eso no está bien. Los riesgos y beneficios tienen que distribuirse de forma justa entre todos los participantes. La relación riesgo-beneficio favorable, ¿no? Los riesgos en una investigación deben ser reducidos al mínimo, ver cuáles son los riesgos que existen, minimizarlos y si hay algún beneficio también maximizarlo. La evaluación independiente que les comenté que era el comité de ética, que es bien importante. ¿Por qué? Porque el investigador, como ya lo hemos visto, puede tener conflicto de intereses, ¿no? Su evaluación es subjetiva porque le ve todo lo bueno a su trabajo y no le ve todos los riesgos que pueden haber ahí. Entonces, de esa manera, el comité de ética minimiza el riesgo de conflicto de interés y trata de asegurar de que no se cometa algún abuso a los participantes. Estos comités de ética en investigación es un conjunto de personas de múltiples disciplinas, está constituida por médicos, hay un abogado, una asistente social o psicóloga, alguien de farmacia, alguien con formación en bioética, ¿no? Entonces, eso es un grupo de personas y una persona muy importante que es el miembro de la comunidad, que es una persona que no es personal de salud, que no trabaja en el INCOR, puede ser, por ejemplo, un paciente y que tiene una visión totalmente distinta a la que tenemos nosotros como médicos y que es muy importante su opinión cuando se hace una investigación porque le dan, como les digo, un punto de vista
muy diferente. Entonces todos ellos se encargan de revisar los protocolos y aprobarlos y seguirlos en su desarrollo. El consentimiento informado, como les dije que es importante, ya hemos hablado de esto, y los consentimientos informados no es necesario que sean tan largos. Cuando es un ensayo clínico sí suelen ser consentimientos de 20 hojas a veces, ¿no? Pero cuando es un trabajo de investigación observacional, este consentimiento es pequeño, 1 o 2 páginas, pero tiene que contener al menos todo lo que figura acá. Primero, aclararle al paciente y participante que va a ser después que se trata de una investigación, ¿sí? Porque si de repente yo no le digo esto y solamente en el consentimiento pongo, soy el doctor tal del servicio de cardiología del INCOR, lo invito a llenar esta encuesta. Entonces, de repente el paciente piensa pues que eso es parte de su tratamiento habitual, ¿no? O se le va a dar alguna charla, alguna cosa como parte del estudio y piensa que eso es parte de lo que le corresponde como su tratamiento, pero no, eso es una investigación, no tiene nada que ver con su trabajo, digamos, con lo que corresponde a su atención en el licor y eso le tiene que quedar muy claro al participante. Entonces se tiene que empezar todo consentimiento informado diciendo que esta es una investigación, lo invitamos a participar de una investigación, yo soy el residente tal, de tal área y explicarles en qué consiste la investigación, ¿no? Colocar los riesgos, ¿ya? En realidad muchos dicen, pero si solamente voy a sacar historias clínicas, esto no tiene riesgos, pero sí hay riesgos, ¿ya? Toda investigación tiene riesgos, aunque sean mínimos, pero tiene. ¿Qué riesgos tiene sacar información de la historia clínica? Si yo saco la información de la historia clínica del paciente y en mi computadora tengo mi base de datos donde tengo nombre, DNI del paciente y le pongo toda la información y de pronto me roban la computadora o me hackean, algo pasa y esa información se hace pública. Por ejemplo, el paciente no quiere que sepan que todo, o sea, no quiere que todo el mundo se entere de lo que tiene por ejemplo, si es que es un tema como VIH, por ejemplo, ¿no? Y de pronto se publica que toda la lista de pacientes que tienen VIH, o sea, imagínense la responsabilidad que tenemos como investigadores para evitar eso, ¿no? Entonces, esos son riesgos mínimos, pero que pueden ocurrir. ¿Y cómo poder hacer que no existan esos riesgos? Pues se toman ciertas medidas, como por ejemplo poniéndole códigos. Cuando llenamos la base de datos no debe figurar el nombre del paciente ni el DNI, nada que lo identifique. Tenemos que tener código del participante aparte, por ahí nosotros tenemos otra lista en otro documento a quién le corresponde cada código, pero no debe estar en en un mismo documento nombre, DNI y toda la información del paciente, eso no está bien, ¿ya? Y los beneficios también deben escribirse. Si es que no hay beneficios, hay que decirle, usted no se va a beneficiar del estudio porque no se le puede engañar. De repente, por ejemplo, vamos a recolectar datos de cómo evoluciona el paciente a la alta y vamos a tomar datos del ecocardiograma. No le podemos poner, usted se beneficiará porque le vamos a hacer un ecocardiograma. De repente el ecocardiograma es parte de su tratamiento habitual, entonces el paciente no es que se esté beneficiando del ecocardiograma, o sea, es lo que le corresponde a él. Yo solamente voy a tomar la información, entonces yo tampoco puedo engañarle que se va a beneficiar. Otra cosa sería si de repente, no sé, voy a hacerle una resonancia, por ejemplo, que no tengo en el INCOR. De repente voy a hacerle en otro centro, nos están dando cupos, entonces usted se va a beneficiar porque necesita ese estudio, no hay en el INCOR, entonces usted se va a beneficiar porque se le va a hacer esta resonancia gratis, por ejemplo. Entonces, en ese caso sí aplica, pero si no, hay que ponerle usted no se va a beneficiar directamente, pero esta información puede, digamos, contribuir a otros pacientes en el futuro, ¿no? Entonces, ser sinceros en ese sentido. Los procedimientos alternativos. Esto es más para estudios intervencionistas, ¿no? Donde es importante que el paciente sepa todos los tratamientos que existen para que pueda escoger lo que más le convenga, ¿no? La confidencialidad, como les decía, cuidar la información del paciente. Lo de compensación de lesiones es más para estudios de intervención. La información de contacto, en todo consentimiento informado debe estar el nombre del investigador, su número de teléfono y un correo electrónico, además del comité de ética. También tiene que estar toda esa información ante cualquier reclamo. Y hay algo que tiene que estar ahí muy claro, que es la participación voluntaria, ¿ya? Porque muchos pacientes, o sea, si es que los invitan a participar de una investigación, se sienten en la necesidad o en la obligación de aceptar, ¿no? Porque
piensan que de repente si no aceptan, su doctor ya no lo va a tratar bien o no le van a dar el tratamiento que le corresponde. Y eso tiene que quedar muy claro en el consentimiento informado, que si el participante no desea estar en la investigación o si durante la investigación decide retirarse, no va a tener ninguna consecuencia en su tratamiento habitual y esto va a seguir siendo como siempre, ¿no? Y esto también aplica para todas las investigaciones, incluso para ustedes, ¿ya? Porque a veces hemos recibido protocolos de investigación donde se les hace encuestas a los residentes, ¿no? Cosas así. Entonces, si alguno de ustedes en algún momento, como ya participante, no quiere, por ejemplo, de repente es una, no sé, una encuesta de ansiedad, depresión en residentes, por ejemplo, ¿no? Y de repente alguno de ustedes está pasando por momentos difíciles y no quiere participar de esa investigación, no porque es su asistente el que le está dando, ustedes tienen la obligación de participar y decir, sí, yo lo lleno, ¿no? Si ustedes no quieren, no participan y no tienen por qué dar explicaciones, ¿ya? Entonces no quieren participar, simplemente no, y entonces su asistente no tiene por qué tener ningún tipo de represalia. ¿Entiendes? Eso tiene que estar bien en consentimiento informado y eso aplica para ustedes y para todos los participantes. O sea, si alguien no quiere participar, no tiene por qué dar explicaciones y simplemente no participa. Del mismo modo, si es que de repente vamos a hacerle seguimiento al paciente, el paciente te dice, yo no quiero que saques información de mi historia, yo no quiero que me estés llamando, simplemente se le tiene que hacer caso, o sea, no lo podemos obligar porque la información es del paciente, no es nuestra, ¿ya? Si alguien no quiere, no se lo incluye, ¿no? No podemos ir en contra de, digamos, su autonomía, ¿no? En el caso de pediatría, cuando se hagan investigaciones, ahí sí, sí, digamos, cuando ustedes van a ver en los tratamientos en cardiología, hay muchos fármacos que han sido probados en adultos y muy pocos en pediatría. Entonces, ese es un problema, ¿no? Y es porque muchas veces los niños han sido excluidos de muchos trabajos de investigación. Y es por eso que es importante fomentar la investigación en ellos, pero se tienen que tener ciertas consideraciones especiales, ¿no? Una de ellas es que, por ejemplo, además de que el consentimiento lo firman los padres, los niños a partir de 8 años tienen que firmar un asentimiento informado, que es como un consentimiento, pero en términos mucho más sencillos, donde se le explica qué se le va a hacer, riesgos, beneficios, y el niñito con un check acepta o marca una cara feliz, ¿no? Y si el niñito en algún momento de repente no quiere, no participa. Algunas situaciones excepcionales, por ejemplo, un niñito que no sé, tengo una enfermedad terminal muy grave y haya un nuevo tratamiento y de, bueno, conversando de repente con el médico, algo que recién se esté probando y con los papás podría hacerse, pero en situaciones excepcionales, ¿no? Pero si no, si el niñito no quiere participar, simplemente no participa por más que los papás si quieran. Y finalmente, el respeto por los sujetos inscritos, ¿no? Como les decía, proteger la confidencialidad, utilizar códigos, ¿ya? Permitir el retiro del estudio, si el participante de pronto quiere salir del estudio, sale, ¿no? Y también algo que es importante tener en cuenta, es decir, y ponerlo en el consentimiento informado, ¿no? Se puede poner también al final, si usted desea conocer los resultados del estudio, se le puede enviar a su correo electrónico, ¿no? Entonces, él te dirá, sí, o de repente sí, yo sí quisiera saber, a ver qué sale en esta investigación, o de repente no, no me interesa, ¿no? Pero tienen que darle esa posibilidad a los participantes, ¿ya? A nivel nacional es para esto, para que conozcan un poco más cómo es la regulación de la investigación, ¿no? Cuando se trata de ensayos clínicos, ¿ya? Estos ensayos clínicos con productos de investigación requieren obligatoriamente la aprobación del INS, además del comité de ética en cada lugar donde se va a realizar, tiene que estar aprobado por el INS, ¿no? No puede iniciarse una investigación de ensayos clínicos en el país sin esta aprobación. En salud, y es importante que lo tengan en cuenta, se han establecido también ciertos lineamientos para la investigación en seres humanos. Y aquí hay una directiva del 2019 que todavía está vigente, que establece que todos los estudios de investigación en seres humanos necesitan la aprobación de un comité de ética en investigación previo a la ejecución del mismo. El comité de ética del INCOR es un comité que está aprobado por el INS incluso para ensayos clínicos. Son pocos los comités de salud que están aprobados para ensayos clínicos y en ese sentido, a pesar de ser un comité joven, INCOR está aprobado, ¿no? Aquí hay algo a tener en cuenta y que yo quiero que ustedes lo consideren mucho, es los reportes de caso. Quizás
Ustedes van a de repente terminar realizando uno o dos trabajos de investigación, pero lo que más van a hacer es reportes de caso, ya sea de repente para un congreso o un reporte de caso para la revista que tenemos aquí en el INCOR. Y muchas veces se piensa que el consentimiento informado solo es para el proyecto observacional o ensayo clínico, pero no. El reporte de caso tiene mucha información de un paciente que lo puede identificar porque tiene toda la información de uno o dos pacientes. Entonces, necesita con mayor razón un consentimiento informado para que el paciente decida si quiere que se publique su información o no, ¿no? Porque alguien lo podría identificar, porque es mucha información de una persona. Y en este caso, por ejemplo, por más que sea un caso lindo, si el participante, el paciente, no quiere que se publique, no se puede publicar, ¿ya? Porque él es autónomo y él decide. Si no quiere que publiquen su caso, no lo publican, ¿entienden? Pero la mayoría de pacientes van a aceptar, ¿no? Pero es algo que tienen que tener en cuenta. Si es que no logran conseguir el consentimiento informado, de repente, no sé, el paciente llegó muy grave y falleció, o de repente es de provincia y no pudieron contactarlo después. Y eso tienen que ustedes explicarle al comité de ética y solicitar la dispensa de este consentimiento informado. Entonces, todo reporte de caso debe procurar tener el consentimiento informado del paciente y si no explicar los motivos por los que no se pudo obtener. Y el comité de ética tiene que revisar y aprobarlo, ¿ya? Tiene que aprobar. El comité de ética tiene que ver ciertas cosas. Por ejemplo, un error frecuente es que a veces mandan el reporte de caso, todo muy bonito, y en el electrocardiograma está el nombre del paciente. No puede estar en las imágenes de electrocardiograma, ecocardiograma, tomografía, cateterismo, no puede estar el nombre del paciente y eso es tanto para lo que ustedes publiquen en un reporte de caso para una revista y se van a publicar para concursos, para la Sociedad de Cardiología. Tienen que tener mucho cuidado con eso porque no pueden estar poniendo el nombre del paciente. ¿No? A veces igual yo veo que suben a veces casos interesantes a internet, al Instagram, al Twitter, tienen que borrar el nombre del paciente, tienen que tener mucho cuidado porque ahora alguien rápidamente lo puede ver, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho la información del paciente. Entonces todo reporte de caso pasa por comité de ética, ¿sí? Antes de que sean presentados a alguna revista, ¿no? Porque también sucede que a veces, porque ahora las revistas, al menos las revistas ya serias a nivel mundial, solicitan tener aprobación de comité de ética para todos los trabajos de investigación y muchos incluso para los reportes de caso ya. Entonces, ¿qué sucede? Muchos hacen su investigación, no le dijeron a nadie, lo presentan a una revista extranjera y la revista les dice, necesito su aprobación de comité de ética. Y en ese momento vienen al comité de ética a pedir la aprobación, pero el comité de ética no puede aprobar trabajos concluidos. El comité de ética evalúa el protocolo de investigación, el proyecto previo al inicio y luego le hace un seguimiento, pero no cuando ya está concluido. Eso ni siquiera se intenten pedir al comité de ética porque eso no es algo que es una función del comité, ya no puede aprobar algo que ya se hizo, ¿ya? Entonces, ténganlo mucho en cuenta cuando inicien sus investigaciones. Para concluir, como vimos, la ética en investigación surge como una reacción a la vulneración de la dignidad de las personas. Estos 7 requisitos éticos, tenerlos en cuenta siempre. En el caso de pediatría, tener en cuenta el asentimiento en niños. Los comités de ética, en este caso, velan por la protección de la seguridad y bienestar de los participantes. Y como recordamos, lo último y lo que quiero recalcarles es que todo protocolo de investigación con seres humanos, incluido el reporte de caso, debe pasar por una revisión y aprobación de un comité de ética previo a su ejecución. Ustedes van en la oficina de investigación, pueden, y al comité de ética también, pueden ir y consultar sobre modelos de consentimiento informado, tanto para estudio observacional como para reporte de caso, para que los tengan a la mano y cuando, digamos, tengan algún caso, algún trabajo que quieran hacer, ya sepan cómo elaborarlos, ¿no? Y cualquier cosa siempre pueden ir y consultarnos, ¿sí? Gracias.